Hola, en este vídeo vamos a ver los aspectos fundamentales de la ley de Boyle-Mariotte. Bueno, lo primero que debemos saber es que el nombre, ley de Boyle-Mariotte, viene de dos personas diferentes, de Boyle y otra de Mariotte. Es decir, no es una persona, sino que son dos los que estuvieron estudiando cómo varía la presión de un gas, ¿vale?, cuando se reduce su volumen, y este experimento se realiza, y esto es muy importante, a temperatura constante. Es decir, manteniendo constante la temperatura, pues por ejemplo teniendo esto en un baño o en un sitio donde garantizamos que la temperatura no cambia. Imaginemos que en la etapa 1 tenemos este gas con estas moléculas de gas aquí dentro que se están moviendo, y tenemos este cilindro. Entonces apretamos este cilindro y hacemos que el volumen que ocupan estas moléculas sea menor. ¿Qué ocurre entonces con la presión? Bueno, pues esto es lo que estudiaron Boyle y Mariotte. Al final lo que vieron es que el producto de la presión por el volumen era igual a una constante, ¿vale? Lo cual les permitía establecer la siguiente equivalencia: si se mantenía la temperatura constante durante todo el proceso, la presión en el estado 1, en la etapa 1, multiplicado por su volumen 1, era igual a la presión 2 multiplicado por el volumen 2. Esto es lo que les permitía ver. Como decíamos hace un momento, decíamos que ellos lo que vieron es que la presión por el volumen era igual a una constante. Es decir, si medían la presión aquí, ¿vale?, con un manómetro, y medían la temperatura con un termómetro, veían que según iban comprimiendo esto, reduciendo su volumen, esa constante se iba manteniendo, ese valor se iba manteniendo constante. ¿Y de qué depende esta constante? Pues esta constante, vamos a anotar aquí, depende de la temperatura. Por eso decimos que esta igualdad o esta ecuación es válida siempre que no varíe la temperatura. De hecho, si hiciésemos una gráfica con estas dos variables, a ver si hago el eje un poquito más recto, y representásemos aquí la presión y aquí el volumen, litros, ¿vale?, y representásemos pues estas dos variables que acabo de pintar aquí, la presión y la temperatura, y las fuésemos colocando en esta gráfica. Bueno, pues si lo hacemos a una temperatura 1, obtendríamos una gráfica de esta manera, ¿vale? Esto a una temperatura 1. Si hiciésemos el mismo experimento a una temperatura mayor, sí, pues obtendríamos una gráfica, espera que quiere pintar aquí, obtendríamos una gráfica muy parecida por encima de la otra. Esta sería a una temperatura sub2, de forma que T1 es mayor que T2. Esto es un poco para que veáis que, la relación, si fuésemos capaces de hacer estas gráficas y hacer este experimento, ya no digo en casa, pero en un laboratorio, y representásemos ambas variables, pues veríamos que no nos sale una recta, sino que nos sale una curva de esta forma, y que si repitiésemos el experimento a temperaturas superiores, pues iríamos obteniendo gráficas de esta manera, de forma que podemos decir que esta constante que obtenemos pues es función de la temperatura.